Queridos amigos, venidos en Bonora, vos a recibimos con grande alegría. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros que venís de todas bandas del mundo a nuestro encuentro de Al-Had. Como cada semana voy a partajar mi ecrán, estamos hoy en nuestro programa 202. Maravilla de programas que tenemos. Vos os voy a anunciar que la siguiente semana, el próximo 15 de diciembre, vamos a tener un encuentro por la Jaquetía, nuestras bodas lucidas en Marruecos. Bueno, esto será muy interesante de que conocemos que las costumbres de bodas en Marruecos son muy afamadas y muy hermosas. Ansina que vos convidamos a venir al próximo Al. Como cada semana, vos quiero recordar que siempre tenemos personas nuevas que vienen a nuestros encuentros, que tenemos todos los filmes de todos los 202 encuentros en nuestro canal de youtube.com /farad y vos encorajamos de verlos porque todos son sujetos de maravilla. También en nuestro canal de youtube.com /farad tenemos canticas y otro modo de conferencias en español, pero siempre por la cultura sefaradí. Así que vas a topar ahí un material hermoso para conocer muchos sujetos. Si vos querés dar un dono, una ayuda o una colaboración, podés entrar en sfarad.com encontros y vas a topar la manera de hacernos llegar y regraciamos a todos de corazón que cada semana, cada mes nos dan su ayuda para continuar más y más con los costes de encuentros de Alejandro. También, no todo en esta vida son paradas, claro que no. Ama, también nos colabora muy mucho si entras en nuestro canal de youtube.com /sfarad y metes me place, comentarios y partajas los filmicos con otras personas y si vos enregistrás en el canal para recibir cada semana los javeres de lo que vamos publicando nuevo. Todo esto también da ayuda a nuestra cultura sefaradí muy mucho. Vos quiero comentar que ya tuvimos nuestro coloquio en noviembre sobre diferentes sujetos, un coloquio enteramente en judeo-español y estamos publicando cada una de las 3 mesas redondas que hicieron parte del coloquio. Ya se publicó el 1 de diciembre el filme de esta mesa. El 8, el día de hoy, se publicó el segundo día y el 15 de diciembre se va a publicar la Dalcava Mesa. Así que vas a poder gozar, todos los que no pudiste estar en el coloquio, que fue una maravilla, vas a poder mirar todo lo que hablamos en estos días y enteramente en nuestra lengua. No sé si teníamos otro antes, ama este fue maravilla y vos convido a mirar los filmicos. Vos quiero dar unos javeres buenos. Ese Farad ayer, antes de ayer, el viernes, editó su 800 boletín. Así que tenemos 800 publicaciones de nuestro boletín que sale cada semana de Valdes y vos encorajo a recibirlo por mail. Aquí tenés el adreso de cómo meldar los boletines anteriores. Además, si vos enregistrás, vamos a mandar cada semana, como a todas las personas que ya están enregistrados, un boletín de Valdes con los haberes que se publican en la página. Y además estamos también hoy de fiesta de que sfarad.com cumple 16 años. Así que todo gracias a vosotros que venís, que nos mirás, que nos hablás, que nos mandás mensajes de corazón con muchas cosas hermosas y es todo gracias a vosotros. Vos regraciamos muy mucho a todos. Hoy tenemos una presentación muy hermosa. Vamos a hablar sobre las nuevas generaciones empezando y estudiando la lengua. Esto está organizado por la parte del Instituto Salti. La balabaya será Ilil Baum y sus musafiras Sara Jiménez, o aquí no aparece, no sé qué pasó, está un poco raro, Esti Hazid. Y también vide que está con nosotros nuestro querido amigo Selim Salti. Le damos la bienvenida
bienvenida también a él y graciamos que está aquí con nosotros. Ahora a saludar y dar la bienvenida a nuestra querida amiga Elil Baum. Querida, venida en buena hora y tú. Venida en buena hora tú, Liliana, vos felicito a tú y a Marcelo por seguir cada Al-Had y Al-Had con estos encuentros tan maravillosos y por los 16 años y por el encuentro 200 y por el coloquio de los Shadarimes, que realmente es un labor muy importante que haces. Merci mucho por No esto. a ti, te gracias muy mucho. Y salud y verajá a todo nuestro público y venidos con bueno de lejos de próximo. Soy Lil Baum, ahora estoy en Jerusalén, de parte del Instituto Salti. Os voy a presentar a nuestras musafiras para hoy. Entonces tenemos hoy dos musafiras que nos van a hablar del embezamiento y el estudio del ladino entre las nuevas generaciones y la demanda que nos interesa sobre todo es de qué se interesan las nuevas generaciones y en qué tipo de cosas se interesan por el ladino. Os voy a presentar a este Hasid, hija de dos turcanos de Estambul, tiene 38 años. Su primera palabra era uti, habla latino desde su chiquez y está estudiando el máster en el Instituto Saltí. Dice que se espanta mucho que esta lengua se va a morir como no hay bastante mancebos que la hablan. Y tuve el placer de tenerla como eleva mía, venida con buen oeste. Pues voy a presentar también a la doctora Sara Jiménez, es doctora en lingüística del INALCO de París, investigadora de postdoctorado en el Instituto Saltí, y su es sobre la colección de refranes de Israel Salvatore Rebach. Seguramente vamos a ver una chica aparte, y desde 2010 está ambezando y recién también ambeza a otra gente, el ladino tiene su tesis con Marie-Christine Varol. Venida con bueno, Sara. Merci. Y vamos, ¿cuál vamos a hacer? Vamos a hablar de una forma de un panel. Y después las dos van a tener también un chico tiempo para presentar alguna cosica de sus labores. Y creo que vamos a tener hoy muchos refranes. Ya vas a ver. Y entonces, para empezar, a mí me placería mucho saber de qué y ande empezate el español nuestro. Entonces, Sara, si nos puedes decir alguna cosa. Sí, en primero quiero decir que mi padre, que es español, siempre me habló de los judíos y de Israel. No sé de qué, ama era encina en casa y cuando tenía 6 años viajamos a Israel por primera vez y presto quise hablar el ivrit. Y en mi familia era yo la hija que hablaba lenguas. Esperé unos años y me empecé la lengua en el INALCO, que es el Instituto para las Lenguas Orientales en París, y al mismo tiempo me empezaba el español en Nice, que está en el sur de Francia y que es la ciudad donde mis padres moraban. Cuando fui a París para mis exámenes de Ivrit, topé a la que iba a ser mi profesora y también amiga, Marie-Christine Bonvarol, y este encuentro fue muy importante. Ella me comunicó la pasión que tenía para la lengua y para la cultura. Sí, Sara. ¿Y cuál nos puedes contar? ¿Ande empezaste el español nuestro y cómo es que lo empezaste? Yo estoy hablando de chiquez, de que nací. Como dijiste, mi primera palabra era uti. Puede ser que mi nona siempre daba uti, las de camisas de de mi nono. Ah, Regine, ah, sí, estoy dando uti de tu padre. Esto es solo que me entró al tino. Y siempre hablamos, y fina que vine a la Jordania de criaturas, hablé solo español, oí solo español, canticas de español, banquetica, como se cuenta, sí, caicchi balata, piscadicos de la mar, tup, a la mar. Mi nona siempre metía otra cosa, y entonces que se vayan todos los males a la mar.
esto nací con esto que es un poquitico, tiene más cosa de empezar, no solo cantica. Y este modo nací. Después, cuando me grandecí, hablé solo español con mi madre y mi padre y mis nonos. Y quise hablar, como hablé como una vieja de la calella, me salió, sí, vieja de la calella, de muy chica. Y lo quiero continuarlo, y siempre estoy hablando y diciendo a cositas o comidas de nosotros que estoy usando. eh, sí, Guises también. un Qué poco, solo un hermosura. poco. Después vamos a ver de una chica parte de cómo es la vida de una turcanica en una casa de Israel, ama que tiene esta historia. Ama, me interesa también para que nos conozcamos cuáles lenguas más hablas. ¿Cuáles lenguas más hablas? Bueno que estás ya sentados. Eh, español y hebreo es de casa. Después me empecé en turco y ahora hablo y un poquitico en árabe y más que un poquitico de ruso, que Ah, estoy empezando ahora. Y Sara, ¿cuántas lenguas tienes tú en tu... solamente el francés, espero, y el español, que no estaba en casa, malorosamente, el inglés, porque calé hablar inglés en la universidad, el híbrido, porque me place mucho, y un poquitico de ruso también. Mira, una cosa en común entre las dos. Sí, sí. Entonces son amantes de las lenguas y las culturas, esto se puede decir. Esto, Mm, pues demando estas cositas porque a mí me placería que después pensaremos del perfil del elevo y del estudiante que se interesa en nuestra lengua y nuestra cultura. Entonces, ahora me interesa, una cosa es que una lengua vos place o tenerla en casa. Otra una cosa es realmente tomar la decisión de aprofundizar en la cultura y la lengua de manera profesional o de manera seriosa. Entonces, ¿de qué decidiste de aprofundizar en el español nuestro y cómo? Em, yo cuando oí que hay el Instituto Saltí máster en latino, pensé yo que ya sé hablar, ya estoy oyendo. Las canticas y hablastina ya tengo bastante. Ama escribir y me da, no sé, no sabía, como que solo hablamos, solo cantimos, nunca no escribimos, solo si quisimos decir una cosita, escribimos en latinas. No sabía nunca cómo se escribe en latino. Y tenía mucha historia que no tenía mucha historia de dónde somos y dónde vinimos y cómo era antes. Y pensé, esto es para ti. Y vine al Instituto Saltí y vi de un mundo maravilloso, muchas cosas que no sabía como la inmigración y la lengua de antes y los escritos, esas cosas que si no estás en la universidad y estás investigando, no sabes. Estas cosas no es del público. Y esto lo quiero más empezar para darlos al público. Y ahora estoy más llena y más entera en mi alma y en mi corazón. Ahora ya estoy buena. Ahora estoy aceptando y en buena. Y, y entonces nos puedes mostrar una chica cosa que hiciste en un curso que yo sé que hemos aprontates, una cosica de un curso sobre vamos a ver muchos refranes hoy, porque a las dos no solo que
tienen el ruso un poco, sino que tienen una pasión, están apasionados por los refranes y los proverbios. Ancina, Mm. es partajar tu ecrán, que son solo unos ejemplicos chicos Sí. de lo que este hizo en un curso. Un momentito. ¿Lo tienes? Sí, claro que sí. Cuando estuve Ainda no se ve si puedes hacerlo en modo presentación. en presentación, sí. No sé, ainda no lo vemos. Lo vas a llenar, un punto. Ahora, Ah, sí, sí. sí. Cuando estuve en el Instituto Saltí, quise hacer una cosa para los mancebos. Después os va a mostrar entero y quise hacer un librico de proverbios y para que sean para los que no saben, que son de la cultura nuestra, ama no saben hablar ladino. Eh, lo llamé librico en el pecho, como el proverbio pan y queso y librico en el pecho. Eh, Mi nombre es Esterina Ablastina, tengo Ablastinas de chiques, Esterina es mi nombre para mí. Eh, y, eh, y Ariento hice como explicaciones para los jóvenes y los jóvenes que no saben, no saben cuál es ladino, cuál es el proverbio, cuáles son los proverbios. Y lo, lo va a cerrar ahora porque no quiero que No, veas. creo que si nos puedes mostrar una cosita que tenías ahí Sí. aprontada en el próximo, ¿no? En el slide del próximo. Esto, Sí, eso, eh, eso. por ejemplo, Ah, cada nota hay un proverbio y el proverbio es en español con latinas y en hebreo explicación y YouTube, hice un YouTube channel que recordé a mí diciendo los proverbios, para que no saben cómo se escribe, cómo se oye, ahora sí tienen y cómo se habla. Sí, es proverbios que nací con ellos, que mi madre siempre me decía y siempre contaba. Tengo muchos, como 300 proverbios que escribimos yo y mi nona y mi tía. Eh, Tengo mucho hecho de meterlos todo. Hermosura. Merci, merci, Esti. Y entonces voy a demandar la misma cosa a Sara, de que decidites a profundizarte en el español nuestro y qué lugar específicamente tiene el ladino en tu vida en Francia o de tu, no sé, en España o en Israel. ¿Qué lugar tiene el ladino y por qué profundizarte en esto? Para la primera demanda, creo que como muchos investigadores de la lengua que no son judíos, decidí de profundizar porque me enamoré de la cultura, la mezcla de lenguas, la mezcla de culturas, como dijo Etsy, también los refranes, las canticas, todo esto. Quería hacer todo lo que podía para preservar la herencia sefaradí y también para conocer mejor la historia de los que fueron expulsados de Sefarad. Y sabía bien que no iba a ser Kolai porque es una lengua muy rara, ¿no? Y las posiciones en la universidad también son raras. Ama, sí, eso de verdad lo quería hacer. Y para la segunda demanda, diría que el ladino está en el centro de casi todo lo que hago. Cuando meldo son artículos sobre el mundo sefaradí, cuando traslado son textos en ladino y cuando viajo es para topar gente que como yo se interesan por aquella cultura.
Y ahora en Francia diría que hay como un engrandecimiento de interés. Por el ladino tenemos investigadores que elaboran sobre diferentes temas como la lengua, la historia, las cánticas y la literatura. Wow, y realmente tenemos el placer, Sara, de tenerte en el Instituto Salti ahora. Ella vino desde París a Barilán, y yo voy a decir esto que al Sí, primer me lo sonó en puedes el decir. alma, pobre, pobre. Ama está entre nosotros y ahora esperamos que la paz Sí, que el el día placer es de mío. Bueno, y ahora que quería que nos cuentes, Sara, más sobre tu tesis doctoral, si nos Sí, quieres presentar algunas cositas sobre tu laboro, si ujú. nos vas a dar una presentación chica de lo que te Sí, interesa. sí, es muy breve, como 3 puntos. Ama, voy a hablar de mi sujeto de tesa. Entonces, si puedo Partajar el partajar, ecrán. sí, el ecrán, no sé si se ve bien y Ainda no, está en marcha ah, ahora y ponlo en modo presentación. sí, Eso. se ve bien. Sí. Sí, un momentito. Sí, entonces sí, voy a hablar de mi sujeto de tesa, que era una tesa sobre la colección de refranes de él que se llama Salvatore Israel Reva, que era un lingüista de Salónico. Y mi tesa era un laboro de análisis de lo que llamamos la filología. Era una análisis de diferentes aspectos del texto y lo que puedo decir de Israel Salvatore Reva es que recogió los refranes en Salónico en 1936, es decir, unos años antes de la guerra. Y esta colección es como un tesoro porque es una de las únicas colecciones que tenemos de Salónico antes de la guerra. Y entonces mi labor fue de trasladar los refranes al francés primero y después percurrir también de explicarlos. Ama era un poquito huge porque, como lo sabes, no hay mucha gente que puede hablar la variedad de Salónico hoy día. Y entonces tuve la suerte, la chance de topar a un ladino hablante que se llama Iso Abraham y él es uno de los últimos ladino hablantes que se quedan en Francia y me ayudó mucho para entender cómo se usaban los proverbios y para explicarlos y todo. Y la analítica no solo es trasladar, también comparamos los refranes con otras colecciones, las colecciones españolas, las colecciones turcas y todo. Y yo me di cuenta de que había proverbios que venían de tradiciones diferentes, como la tradición griega, la tradición turca, la tradición árabe. Y después quiero mostrar otra cosa. Sí. Eso solo es una parte de los proverbios que tenemos en Reba, porque hay más de 1600 proverbios, que es mucho y no podía mostrarlos todos esta tarde. Claramente, Algún ama. ejemplico, algún ejemplico. Sí, 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 claro. Voy a mandar unos de ellos y después mostrar. Entonces, estos están en un libro que hizo Madeleine Racimor, que se llama Traduire et transmettre langue juive en traduction. Y vamos a mandarlos. De la mañana se ve el buen día. Después de Purim, pláticos. El favar es de plomo, el callar es de oro. El ojo del vivo no se aparta con ninguna cosa, solo con una magajica de tierra. Oh, no puedo ver. Esperar y no venir, meter mesa y no comer, echar la cama y no dormir, son 3 cosas de morir. El viejo no quiere morir por más ver y huir.
Y lo bueno es que podemos meldar el código aquí y sentir los proverbios como vamos a ver. Bueno, voy a intentar. Sí. Torna a hacerlo. Sí, con el código. Y entonces, esto solo es una parte de los refranes, como lo dije. Ama, quiero publicar la tesa el año que viene, Bezrat Hashem, con el ayudo de la familia Revach y con el ayudo también de la Cátedra de Estudios Sefardí 10 de Lisboa. Y son más de 1.600 refranes que van a ser publicados el año que viene. Sí. Merci mucho y Reushita buena y es muy interesante. Yo sé de que ya hablé con Sara sobre este tema. Me interesa mucho que tienen muchas influencias que que se topa de cosas que Del son Tanaj, claras de Avot. de la cultura greca, de la cultura turcana, también cosa más mediterránea, para decirlo así, y más global. Es Sí. decir, que hay tradiciones que el refranero judeo-español tiene la parte global, tiene la parte mediterránea, pero también tiene la parte muy propia. ¿Ande ves esto, estas tres canales, lo global, lo mediterráneo, lo propio del judeo español? Sí, y la mayoría de los proverbios son judeo-españoles. Además, sí, es verdad que hay proverbios de todas las partes. Tenemos griegos, turcos, árabes, españoles, claro. Además, sí, la mayoría son judeo-españoles y solo se pueden topar en colecciones judeo-españolas. Mm. ¿Y sobre cuál estás laborando ahora en el Instituto Saltísimos? ¿Quieres Ah, estar en el... ahora tengo trocado mucho de laboro, vamos a decir, de sujeto de investigación. Estoy aquí en Israel para elaborar sobre un hombre que se llamaba Ernesto Jiménez Caballero y en los años 1920 escribió, voy a partajar mi ecran también, a ver, un momentito. Sí. Voy Ok. contando que estás haciendo el postdoctorado ahora en... Sí, hago mi postdoctorado, solo va a durar 3 meses. Ama, sí, este hombre me interesa mucho porque él se interesaba por el mundo sefaradí, era un español y escribió un jornal que se llamaba La Gaceta Literaria, en que expresaba opiniones, vamos a decir, muy prosefardíes. Y entonces hizo también un viaje a comunidades judeo-españolas y hizo un viaje también a Italia y se hizo un fascista. Y cuando retornó a España, era él que ha introducido el fascismo en España. Entonces es un hombre muy interesante y quisiera saber de qué y cómo truco radicalmente Ancina. Y aquí en el centro Salti hay muchos periódicos, jornales de Salónico, de Estambul, de Bosnia. Y entonces procuro de ver si había artículos sobre ese hombre en las comunidades judeo-españolas. ¿Y topates alguna cosita de interesante? Ah, no. Ainda no, Hay ainda no. solamente un mes que estoy aquí Sí, sí. y esta semana voy a Jerusalén para ver si hay jornales también interesantes. Merci, merci mucho. Y ahora voy a dar la palabra a Esti para que nos cuente un poco de cómo es la vida de una turcanica, de una chica de una casa de turcanos. Y cómo es esta vida en Israel, ama de turcanos o chica de turcanos. Y nos preparó una chica presentación de esta manera de vida. Esti, el plataforma es tuyo.
No se te oye ainda. Ahora sí. Ahora no voy a meter el presentación. En primero te voy a contar, vos va a contar que yo nací en tres lenguas. Bailé en turco, hablé en español y entendí en hebreo. Son los tres lenguas mayor en casa y como hablé en proverbios, en español lo más, oí mucho proverbios en turco y y toda mi vida, en cada mued y cada nochada de Shabbat, cuando hablamos todos, esto era. Solo en proverbios. Antes vos conté, Marcelo y Liliana. Eh, y, eh, y pensé mucho cuando me grandecí que solo yo estoy hablando en español. Mis primos y primas entienden más o menos, pero no hablan como a mí. Y empecé a pensar por esto, ¿cuál lo puedo hacer para que continúe? No sabía cuál, no sabía, como no tenía todos los detalles y la historia, no pude dar a entender mucho a mis amigos y mi familia de toda la historia y lo más, la cultura que tenemos. Y yo pensé mucho y una vez estuve en un curso de AI y pensé, esto se puede explicar a los jóvenes, a los mancebos y mancebas, los proverbios, no solo en palabras y en fotos. Un puntito. Oh, ¿ya se ve? En modo de presentación, si pisas esto de modo de presentación, veremos Ahora mejor. sí, que Ainda a no, mí está laborando ante mí. ainda no. Un punto. Lo voy a meter bien, ¿eh? Ahora Sí. sí. Hice con AI fotos que quise decir que el ladino está para morir. Y nosotros somos el defibrilador que podemos salvarlo, Dainda, que ya estamos hablando, ya estamos cantando, no solo escribir. Y, y esto es nuestro hecho ahora que quiero hacer. Hice ambulance con ladino y mira, y lo escribí en el AI, en el chat GPT, quiero hacer de ladino y me metió Itaquá, Un metió caballero, el caballero de Ladino. caballero de ladino y la ambulancia y todo. Y más que quise es los proverbios. Aquí marqué fotos que se muestra como en boca cerrada no entra mosca, el corazón tu maestro. Son fotos que lo marqué cuando busqué fotos. Y después dice cuántos que quise buscar, pensando por la vejez, no gozamos la mancebez, como está mirando así, no está viendo los hijos y los mancebez. Pare mujer que el cuento está justo, los paredes tienen oídos, topadero de cosuegros, guádrate y el Dios que te guadre. Esto me salió un poquitico cristiano, como un Yeshua que es el ChatGPT no es de no es de Yehudi, pensó. Me salió un poquitico de Yeshua. Y después
con tu niña buscar que no sea mucho cristiano, lo metí esta foto que él dio, que una mano se está tomando y le está guardando. Y esta foto es una primica mía, prima de primo, que le di este librico en el pecho y que me mandaron foto de esto, que está siempre meldando y está muy bueno y para chicos y para viejos y lo más para chicos porque lo pueden ver, lo pueden entender y es muy colay para ellos. Me está diciendo, mi hija está meldando esto y te está mandando esta foto. Esto me está diciendo que estoy haciendo bueno. ¿Cómo se dice? Derech. Camino. El camino mío está yendo en el lugar bueno y en el camino derecho para salvar esta lengua. Y quiero hacerlo más, quiero todos los proverbios míos, quiero buscar y estoy buscando y estoy haciendo con AI todos. Y ya. Merci, ya veo muchas oportunidades aquí entre Sara y Esti, como pueden colaborar, de que ainda creo que no se conocieron, mas creo que puedes pensar en un proyecto futuro. Y Ya te ahora, gusta. ya que abrimos este tema, realmente me interesa de cada una de vosotras saber cuál pensáis que se puede hacer para preservar la lengua. ¿Y cuál pensás que es el rol de la nueva generación, de vosotras o de vuestras comunidades? ¿Cómo lo ves? De cómo se hace y el rol de las nuevas generaciones en la preservación, la protección y quién sabe del revivimiento de la lengua. Sara. Sí, creo que las nuevas generaciones pueden hacer mucho para la preservación. En primero, pueden hablar de la cultura a sus amigos y encorajarlos a venir a empezar con nosotros. También pueden usar las nuevas tecnologías como lo vimos para preservar los textos, las grabaciones, como hace Pandelis con su proyecto de archivos orales del judeo español. Y se quiere usar, creo, todo lo que tenemos con las nuevas tecnologías. Era un muy buen ejemplo aquí. La inteligencia artificial y, no sé, hacer proyectos que permiten dar más visibilidad a la lengua. Diría así que el rol de la nueva generación es empezar, en primero, hablar y también dar a conocer. Bien, Esti, ¿cuál lo piensas? Como Matilda Cohen Serrano, que está en Gan Eden, se murió, ella tenía rol muy grande para dar al público canticas y consejos y muchas cosas que a lo más no quieren empezar MA, BA en universidad. Personas les place hablar, les place las músicas y tenemos de hacer como conferencias de cuántas generaciones, como en Israel ¿cómo se llama? Yossi Alfi, Mause, ¿cómo se hace? Cuenta cuentos. Cuenta cuentos y hacer cuentos y contar cuentos de que van a venir el primer generación y va a contar al tercer y al cuatrencia y ellos van a venir para oír a los nonos y las nonas. Y si vas a poder encajar Ariento un poquitico de académico, se puede hacer más cosas para que van a querer oír, van a querer
estudiar. Y esto es la problema, cómo se ata a ellos para que quieran empezar. Ahora no quieren. Estoy hablando con muchos amigos que tienen familia de Turquía y de Bulgaria y de Estambul, de cada lugar que quieres. Sí, ya quiero, está muy hermosa, pero no quiero no quiero en universidad, no quiero en universidad. Cuando vas a hacer conferencias de 3 generaciones que los nietos van a venir y van a oír una tema una tema de las consejas, van a querer oír a la nona, van a oír otras nonas o nonos y van a querer, puede ser, Sí. van a querer más de hacer. Y esto en AI, que es la lengua de los jóvenes, que mucho les place fotos, fotos, fotos. Esto pienso que se va a hacer y tomar todos los cuentos de Matilda Cohen Serrano, hacerlos en un teatro, una cosa Sí, que consejas de Johá, sí. para hacerlo en teatro, puede ser que se va a usar más de meldar y meldar y meldar y meldar. Estamos en generación que no quieren meldar mucho. No, no en la vieja manera o la manera tradicional, sino que tienen otras maneras de meldar. Pues, entonces, este nos dice esta idea, nos da esta idea de unos encuentros, conferencias que sean académicas o no, con 3 generaciones, multigeneracionales. Y esto es muy interesante, tener al nono y a los nonos, a los padres y a los niños haciendo cosas como cuentacuentos, como tenerlo como de manera teatral o también una actividad con los adolescentes o los jóvenes para crear, por ejemplo, un proverbio, darlos un tiempo a los jóvenes para tener este proverbio, cómo se crea ahora en el AI y darlos como algunos punticos para que estén en marcha. Eso es muy interesante. Ama, me interesa mucho saber de vosotras cuál es el perfil que sí que ves que se interesa ahora en el latino, de que vosotras creo que las 3 tenemos más o menos la misma edad y cuál es el perfil de estas personas que sí, que se interesan ahora en Israel, en Francia, en Turquía o en España que tenéis conocimiento. ¿Cuál es el perfil del estudiante universitario ahora estoy hablando, no, no el niño, no los mancebicos, que sí que se interesan o que se pueden interesar en estudiar de manera formal? Y Sara, yo sé que también tienes, después nos vas a contar también de las clases que das. Bueno, entonces cuéntanos un poco de tu idea del perfil del estudiante y después de las clases que das en París. Sí, creo que hay 2 perfiles a lo manco de jóvenes que se interesan por la cultura. En primero, los jóvenes que no son judíos como yo, que quieren saber más de la lengua porque no sé si empezaron el español o quieren saber más de la lengua y de la cultura, ama no son judíos. Y hay los que tienen orígenes sefardíes y que quieren entender mejor su herencia. A lo mejor es lo que tengo en mis clases. Y puedo adjuntar algo. El ladino y el yiddish son lo que en la universidad llamamos lenguas postvernaculares. Significa que son lenguas que casi no son habladas en la vida de cada día y día, ama que la gente se empiezan por razones de identidad o de patrimonio, vamos a decir. Entonces son los 2 perfiles que yo conozco de jóvenes. Sí. ¿Y tú, Etsy? Sí. Después voy a hablar Después de tú la clase. nos mostrarás. Sí, el perfil de este estudiante de las nuevas generaciones que sí que se interesa.
Esti no te podemos oír ahora. El perfil que hay ahora, que yo conozco en Israel, son el perfil de los padres que no tienen con quién hablar más. Sí, en Israel de 70 y más que no tienen con quién hablar y no se empezaron bueno y se olvidaron y no oyeron mucho. Esto es lo más que tenemos de vosotros. Ama, Y ¿no conoces de lo que conoces tú, de tu generación, la gente que se interesa por eso? generación, de mi generación no conozco mucho. Oí que hay una en Julón, que una amiguita mía oyó que está hablando con la hijita suya, hablando en español. Le dije, toma el teléfono, quiero hablar con ella, quiero. Sí. Como no estoy Eso es topando, un punto muy importante, de que cada uno de nosotros puede ser, tiene una responsabilidad, de que si topamos a una persona interesada o que con quien tenemos esta mágica que se interesa por esto, para que los atrae adentro de nuestro mundo, del mundo sefardí y del mundo de ladino. Así de que con una persona y después dos o tres, yo creo que sí, en Israel y en Turquía y en Francia, en muchos lugares más, la gente se interesa justamente por lo que dijo Sara. Yo lo que veo es realmente lo que dices, Mm, los dos perfiles. mm, Uno mm. son los amantes de las lenguas, los que se interesan por lenguas y culturas en peligro de extinción ya tenemos aquí algunos activistas que ya vivimos en estos encuentros seguro, como es Carlos, como Julia Peck, como Adam Mahler, como otros, como Brian, como gente que realmente se interesa porque son amantes de las lenguas. Sí, Algunos son del otro perfil, que realmente vienen de herencia cultural sefardí y que son los nietos de ladino hablantes, y estos se interesan y no sé si tienen la oportunidad de venir. Yo tenía algunos casos de elevos que venían junto con el padre o el papú en una clase. Entonces, eso realmente nosotros podemos facilitar este tipo de cosas para que vengan a nuestras clases. Sara, ¿nos puedes contar un poco no tenemos mucho más tiempo, ama, sí. sobre tus clases en París para público más grande? eh, Ujú. a edades que Sara da, no sé, ¿desde cuándo das clases allá? Más de 3 años. Hay más de 3 años que doy clases de ladino y es con la asociación Aquí estamos y con el Centro MEDEM en París. Son clases con Zoom y empecé a darlas durante la pandemia, que de modo un poquitico irónico permitió dar un nuevo soplo al judeo español en Francia y permitió también desarrollar clases de ladino. Antes teníamos dos niveles, ahora tenemos uno. Doy clase con Marie-Christine Bonvarol y también con Pandelis Mavrogianis. Y cuando empezamos, usamos el manual que escribió Marie-Christine para empezar, meldar, hablar, sentir, entender. Y tengo visto una diferencia aquí con Israel porque vengo a las clases de Ilil y en Israel empezar con los caracteres hebreos en Rashi, ¿no? Mientras que en Francia empezamos con los caracteres latinos. Y durante las clases meldamos textos de la literatura judeo-española, meldamos todo tipo de texto, consejos, coplas, romanzos, teatro, y los trasladamos en juntos durante la clase. Y por fin quisiera hablar de Aquí estamos
que es la asociación que organiza también talleres de Moabet, de cocina, de cante. Voy a partajar mi ecran. Ancina podemos ver un poquitico los textos y también la asociación. Sí, esos son los talleres que da la asociación. Aquí estamos, Ponlo podemos en modo guisar, cantar. presentación, Sara. Ponlo en ¿Mm? modo presentación. Pon Ah, el... sí. Sí, Ah, por tac. favor. Sí. Sí, se puede cantar, se puede guisar. Hay también un taller de Moabet y claramente meldar textos. Sí. Y eso son unos de los textos que vemos en clase. Y tengo elevos de cada edad. Hay a Filu una eleva de Japón. ¿Sí? ¿Qué Sí. edades tienen, más o menos? ¿De dónde vienen y qué edades tienen? Ah, 60 algo. Ama hay jóvenes de 30 a 35. ¿De, Tenemos como 15 elevos en las clases. de Japón? ¿Japón? Una única de Japón. Ama, y estos de las nuevas generaciones, el perfil que viene, ¿cuántos son o quién son en tus clases? Rego diría 2 o 3, puede ser, no más. Sí. Y sí, son los dos perfiles de los que hablaba antes. Exactamente, jóvenes que tienen orígenes y que se interesan por la lengua y la cultura ahora, y jóvenes como la de Japón, a la que le place mucho los idiomas y las lenguas. Merci. Bueno, entonces vivimos, y esto es un proceso, para mí es un proceso de reflexión de lo que es el embelezamiento y el estudio del ladino y cómo se puede continuar entre las nuevas generaciones y de lo que vivimos, creo que tenemos que seguir pensando. Una cosa es en estos dos perfiles que nos mencionó Sara, que tenemos que pensar en estos como nuestro público de las clases de ladino y cómo amplificar el conocimiento en el mundo mundial. Y la otra Ujú. una cosa es lo que dijo que realmente lo entre generacional, que me parece muy interesante de tener en una casa, en una clase, en una aula, estas generaciones y realmente creo que es un punto que ainda no lo tenemos hecho. Y con esto creo que ya llegamos casi casi en una horica. Si querés decir alguna cosita más, bueno, antes de los saludicos que... Yo espero de laborar contigo, Sara. Ya ¿Cómo? quiero Estoy aquí traducir el durante librito 3 meses. mío. Quiero traducir, pensé, tenía una eleva cuando estudié en ladino y es de la Francia y tiene familia en París y quiere mandar librico, marcó mis libricos y quiere mandarlos. Y le dije, ¿quieres sentar conmigo y traducirlo a la Francia? Sí, yo estoy esperando a telefonarte Me ayudo con eso. y vamos a traducirlo. Trasladar es mi cosa. Trasladar es muy No, bueno. además, hacer en juntas realmente un proyecto sobre estos refranes y proyectos, pensando en esto del mundo AI y cómo se puede hacer accesible a los niños, a los nietos, a los jóvenes, realmente si puedes pensar en una actividad que se puede hacer en juntas sobre los refranes, sobre este corpus que es histórico, tradicional, basado realmente filológicamente y pasarlo, trasladarlo después, creo que será muy interesante. Os Sara, gracias acabo de mucho, hablar. mucho Sí, sí, sí. y, y a los dos para venir. Para este es la primera vez que viene Andemos dos y Sara es la segunda, creo, que está en Sí, estos sí. encuentros del HAD. Es un grande placer de tener a los dos.
Y ahora los Sí. saludicos con Liliana. Sí, en primero vos quiero decir que me siento muy salida de que sos las tres jóvenes con mucho coraje para continuar la lengua, con clases, con estudios, con proyectos, con ideas, y esto nos da un suflo muy interesante para la lengua. En segundo, vos regracio mucho de todo lo que hemos hablado antes de me dar los mensajes. A este quiero decirle, bueno, a todos, ama, en nuestro coloquio de los Shadarim, que ahora vos voy a contar, tuve una mesa en el coloquio el tercer día y yo hablé del ladino aplicando la inteligencia artificial, así Ah. que esto seguro va a interesar mucho a este porque do muchas cosas que se pueden hacer y yo también estoy laborando con esto. Muy bien, Eh, la y, va a oír. y, y otra una cosa es que a mí también como a Ailil me aconteció de tener tres generaciones en una clase de judío español y esto fue tan rico y también a mí me dio mucho coraje ver cómo los hijos y los y nietos, por la primera vez cuando yo hablaba y el nono o la nona decía, ah, sí, yo esto me estoy acordando que decía este o así no se decía o así sí se decía. Y por primera vez el hijo o la hija y el nieto o la nieta estaban mirando al nono, a la nona, decir esto por la primera vez aquí. Y esto te anchea el corazón, decir, no solamente a la lengua, no solamente a la generación joven, sino también entre la familia. Que esto encorajó a que los nietos y los hijos demanden más a los nonos. Esto es una cosa maravillosa también y es muy buena idea tomar esto otra vez y tentar de hacerlo en todas partes. Y otra una cosa que yo también hago en mis clases de ladino, los elevos están recordando, grabando misajicos, saludicos, y les digo de enviar esto si tienen familiares o vecinas o alguna persona con quien pueden hablar, si no entre los elevos, a enviar a la nona, a enviar al papú. Y esto lo, Mm. lo hacen y después me dicen, continuamos, que hay que empezar de algún punto. Sí, hay que empezar. Seguro. Bueno, esto está muy hermoso de que aquí ya tuvimos también el proyecto de Julia para ayudar, para empezar, para hablar ladino en casa, con los que no hablan. Estas ideas tan hermosas que tenéis vosotras los jóvenes nos dan la riqueza y nos dan la esperanza del avenir de la lengua. No será la lengua de casa, no será la lengua de los nonos ni de la comunidad entera. Además, será una lengua mundial hablada entre los jóvenes, aunque no sea en la casa con los hijos. Ama, inshallah sea también con los hijos. Bueno, vos regracio a todos, vos me dar hermosos mensajes para anchar vuestros corazones. Adrián Toro Quintero, de muy temprano, nos dice, hermanos y hermanas, venidos con bien, muchas gracias por convidarnos a los encuentros de Al-Had. Miriam Sherman, que nos dice buenos días y buena semana a todos en este encuentro. Qué maravilla partillar y empezamos tantas cosas en juntos cada semana y semana. Gracias siempre a Lili y Marcelo y a todos los balabayes y musafires. Merci mucho, Miriam. Está en los Estados Unidos. Felicitaciones por vuestro centro cultural. Ah, claro, porque yo al empecillo, para los que no entraron, dije, hoy estamos cumpliendo 16 años de sfarad.com y también cumplimos esta semana 800 boletines enviados a miles de personas. Tenemos miles y miles, ¿no? Vos das una idea de el carar de personas que reciben y tienen ganas de mandar esta información. Ahuva Ashkenazi, abrazo de Israel. Estamos esperando por Javeres buenos y Mozos. También queremos recibir de vosotros Javeres buenos, inshallah.
Levana Galanti, buenas tardes, buena semana a todos. Saludos de Jolón, en Israel. Justo que lo nombramos recién. Em, Miriam Sherman dice, qué hermosas y interesantes musafiras. Y yo quiero aunar a esto y balabaya que tenemos. Am, Carlos Yebral López dice, de mañana buena y clara, desde Los Ángeles, saludicos a Ilil, Sara y Esti y toda la gente. En Juntos adelantamos la lengua, seguro que sí. Andrea Muafra dice Shalom desde Buenos Aires, Argentina. Gloria Asher dice desde los Estados Unidos, dice, yamos date tanto para celebrar. Gracias y más al bueno, a Liliana y a Marcelo, a Ilil, Esti y Sara. Para mí también los refranes eran y daendas son tan importantes. Amostran y guardan, transmiten el corazón de nuestra lengua y cultura. Seguro que sí. Betty Estrada nos manda saludos de Ciudad de México. Silvia Aljadef, shalom a todos. Muchas gracias por este hermoso e interesante encuentro. Es verdaderamente un grande placer. Hasta Shejo con vosotros. Bravo a las dos musafiras y a nuestros balabayes cada vez y ve siento cosas tan interesantes. Saludicos de París. Aquí una cosa interesante para los refranes, ¿no? Dice Daisy Braverman de New York. Mi gran mamá Ismirlía, de bendita memoria, no decía morir en el refrán por las tres cosas más negras. Y eran, y son esperar y no venir, hacer y no lograr, y echar y no dormir. Una otra Ya. variedad. Ah, Stella Garber nos dice, buena semana, mos del Dio, merci muy mucho a todos por este encuentro en Diamantado, felicito por este grande laboro para que no se pierda el ladino. Stella está en Río de Janeiro. René Martín que nos dice, muy interesante, Esti y Sara, estás haciendo un laboro maravilloso. Y ella nos anuncia una cosa muy importante. Tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Proverbios Sefaradís con 78 miembros. Los que meldamos los proverbios nos engrandecimos hablando el ladino. Tenemos un comité para discutir de cada proverbio, del uso en nuestras familias y las explicaciones antes de Wow. meterlo en el grupo. Si queréis, os puedo ayuntar al grupo con vuestros números de WhatsApp. Ya Sí. estamos todos ahí. De 78 serán 100. ¡Qué maravilla! Todas las cosas que nos empezamos, ¡qué maravilla! Em, Aquí muchos que se quieran apuntar al grupo, ¿eh? A ver qué más tenemos. Clara que dice muy interesante. Saludos desde Guatemala. Tenemos mensajes de YouTube y de Facebook, de que también nos están mirando muchos por ahí. Miriam Benrens dice, gracias y chicas, qué bueno saber que el ladino vive. Y caballero es un apellido sefaradí. Y esto sabíamos. Gloria Asher, bravo Esti, qué adapto que nombrates a Matilda de bendicha memoria, gracias. Rachel Amado Borni que dice, bravo y chicas, me alegro mucho de sentir no solo vuestros laboros, mas más mucho vuestras maravillosas ideas para pasar la lengua a nuevas generaciones. Claro que sí. Albert Anach, que estuvo con vosotros aljada atrás, dice, les auguro reushida en sus laboros. Hay de encorajar a los que se mezclan con el adelantamiento del ladino. Y Vivian Bejar que dice, bravo a estas hijicas tan simpáticas, espero que les rehúya este tan hermoso laboro. Y Vivian Bejar está en Río de Janeiro también. Patrick dice, Sara es una profesora muy buena, interesante e interesada. Y él será un elevo de vosotros. Sí, sí, es un elevo mío.
Bueno, bien te quiere, parece. Buenas tardes, Bien. Patrick. Rachel Borne que nos dice, lo mejor que sentí en toda esta discusión interesante es de ayuntar las generaciones. Lo más de nosotros, hablantes nativos en la América, estamos asolados en diversas ciudades y no tenemos oportunidades de ayuntarnos físicamente con mancebos o criaturas o hacer cosas teatrales en juntos. Debemos hacer estas cosas medio el Internet. Seguro que sí. Esto vamos a planear. Ya nos vamos a encorajar y vamos a unirnos para hacer alguna cosa interesante de esto. Ya que todos nos place y tenemos elevos y tenemos conocidos, podemos hacer una cosa en juntos para tener a unas cuantas personas que vengan con las siguientes generaciones. Sara Sufrín dice, Esti tiene un senso de amor, es placer grande a oírla. Gracias, Sara. Muchas, merci mucho. Susi dice, el mundo sefaradí es de los jóvenes. Sí, seguro, todo el mundo y todas las cosas son de los jóvenes. Chao. Y Susi también dice, tus libricos llegaron a Alemania, a Serbia, a Turquía. Oh, mira. Oh, merci. Jay Cógenes dice, en sur de Florida, en Seattle también, hay encuentros con los elevos del Ladino High School of America, elevos en liceo, donde se embesan y hablan judeo-español. Bravo. Sí, si me Ah, puede decir alguna cosita después de esto, eso sería muy interesante. claro, queremos sentir sobre esto. Y Rachel dice, tenemos encuentro entre generaciones vía Zoom 3 días a la semana, lunes y miércoles, también los martes con la Liga Americana del Ladino. Mira Mm. todo lo que nos empezamos, ¿eh? Ya que todos queremos participar de todas estas cosas. No sé si nos va a dar el tiempo. En algunas seguro nos vamos a querer meter. ¿Qué más? A ver, Ítalo que dice, yo pienso, Ítalo también es un joven muy activo, Ítalo Felizardo, muy activo con la cultura sefaradí. Yo pienso que poca gente de ainda sabe de nuestros encuentros o por una razón que no sé de qué no se ayuntan con nosotros. Seguro que las nietas de Miriam van a tener muchas demandas y recodros de sus nona hablando en ladino. Las sobrinas de Aaron Shapiro también, porque siempre está con nosotros y sería muy bueno si más y más familias se ayuntaran con nosotros. Vos quiero decir que empecimos un poquitico a hablar con Aaron, que vamos a hacer encuentros con criaturas y nonos estamos aparellando un poco de materiales y vamos a hacer una encuesta a ver quién tiene hijos o y nietos que puede venir a un encuentro con todos en juntos y estamos aparellando materiales para esto. Wow, justamente yo tenía esta idea al Tino. Te, te puedo hablar. Haceremos todos en Sí, juntos, no sí, hay de sí. hacer 50. Sí. Se puede hacer una vez uno, una vez otro, a elaborar en juntos para apoyar más y tener más materiales, seguro, Mm. seguro que sí. Gloria Ayer dice, para mí es completamente natural que hablamos en juntos, no importa de qué edad hacemos. En mi grupo Explor Ladino se hizo ansina de este modo. Y claro, y Gloria Ayer también tiene un grupo, me parece funciona los miércoles. Daisy Braverman dice, merci mucho a todas, un avantage de tener mansevicas y esperamos mansevicos, si los hay, Daisy también mansevicos, haciendo estos. Es que ellas saben usar la tecnología moderna mejor de nosotros los viejos. Ama, pues podemos empezar también, Daisy, ¿no? Vos me qué es. Vamos a melar los de al cabo ya. René Martín dice, muy interesante, Estizar, estás haciendo un laboro maravilloso. Bien.
A ver, ¿qué más tenemos aquí? Hoy tenemos muchos mensajes. Bueno, Sara, que manda saludos a todos los queridos elevos en el grupo. Somos Y Lil nosotras. también, que gracias a todos por los mensajes. Lo tengo de meldar de que tenemos personas en Facebook y YouTube que no pueden mirar nuestros mensajes internos del Zoom. Ancina, que ya todos tenés saludos de estas queridas villitas que tenemos el día de hoy. Merci, queridas, muchas ideas. Ya nos vamos a comunicar y conectar y partillar materiales y cosas para meternos en hecho, no solo en Sí. pensar, ama en hecho. Merci, Seguro que sí. merci mucho. Y como es mi primera vez aquí en los encuentros de Al-Had, quiero decir que es el honor mío de venir y estar aquí en este encuentro. Y merci muy mucho a Il y a Sara y a vosotros, Marcelo y Liliana, que nos dates este chance de hablar. Y, y reushita buena a todos. Merci Es el mucho. primo a manoser al cabo. No Te es vamos a al querer aquí y no, muchas veces más. no es al Tenga cabo. hermanos, que esto tenga hermanos. Y si querés, escribí aquí en el chat mi Facebook. Quiero conocer otros de otros lugares y ciudades y lenguas. Eh, quiero conocervos. Búscame en el Facebook, Hassid. Mira, puede ser, no sabes, además, si te quieres conectar, hay muchos jóvenes en los ladinadores por Facebook. Búscalo, de que muchos de los jóvenes que conocemos están ahí y Mm, muchas personas de Israel y de todo el mundo. Es un lugar maravilloso, los ladinadores por voy a Facebook. escribir. Me parece aquí Aldo el día de hoy, Aldo Sevi, que es su director. Ama, métete en este grupo que tenemos muchísimas personas para conectar. Y Muchas vos gracias. quiero contar que este también tiene un sentido de humor muy bueno y Ah, hace como sketches, como medio en ladino, medio en ivrit, medio turco y puede ser que la próxima vez te vamos a sentir Oh, así. sí, seguro, seguro. Ya estuve mirando los códigos que metiste. Esto no sé si los más allegados conocieron. Los códigos QR que cada una metió en sus presentaciones. Ya metí al teléfono y ya llegué a los audios de las cosas que vosotras han presentado. Muy hermoso laboro. Merci Bueno, mucho. nos vamos a partir hasta Alja del Viñán. Vos también, vos Sueto y yo, Reushita Grande en todos estos laboros, en las clases y más ideas que esto será muy hermoso de hacer para nuestra lengua. Merci mucho. merci Damos mucho. paz entre nosotros y que todos los que tienen que tornar a sus casas, que tornen ya. Y realmente esperamos días mejores y yo realmente creo que están a nuestra puerta, que ya están llegando. Amén y amén. Amén. Amén, ve amén para esto todo, seguro que sí. Bueno, nos vamos a partir con cada semana. En primero, unos javeres que tenemos de contar. Yo hablé un poco sobre el coloquio, ama si quieres sentir sobre las mesas maravillosas que tuvimos en nuestra lengua estos 3 días y no pudiste venir. La mesa del 19 de noviembre se publicó el 1 de diciembre en nuestro canal de youtube.com Sefarad ya se puede sentir. La del 20 de noviembre se publicó hoy día, ya se puede sentir también. Y la del 21 de noviembre que vos decías sobre la tecnología aplicada a la lengua muestra, se va a publicar el 15 de diciembre. Así que ya podés sentir todo esto para los que no pudieron venir y para los que quieren sentir otra una vez. Como vos dije, hoy estamos de día de fiesta y qué mejor fiesta que celebrar con nuestra musafira, con nuestras musafiras y nuestra balabaya. Este día
mismo, justo hoy estamos cumpliendo 16 años de la página sefarad.com, Noticias del Mundo Sefaradí, y también esta misma semana publicamos el boletín número 800. Así que mucha información en todos estos lugares. Bueno, nos tornaremos a encontrar el próximo Al-Had 15 de diciembre con nuestro encuentro por la Jaquetía, muestras bodas lucidas en Marruecos. Esto será por la parte de Voces de Jaquetía con su balabaya Alicia Cisoraz y su musafira Esther Ben Maman. Ya sabemos que las bodas marrocanas son muy conocidas por su grande cantidad de tradiciones y son muy sabrosas de conocer, así que vos encorajo a venir. Como cada semana vos conto, tenemos mucha información, muchos filmes de programas y de muchas otras cosas sobre cultura sefaradí en youtube.com/sefarad. Si vos querés dar un ayuda, podés entrar en sefarad.com/encontros. Y semana buena para todos, paz para Israel y para todo el mundo. Amén. Amén y amén. Amén. Seguro. Y que nos sientan, por favor, que queremos paz para todo el mundo, ama para nuestra tierra de Sion más todavía. Amén. Muchas gracias. Semana buena. Muchas gracias. Gracias. Merci mucho. Todo bueno. Muchas gracias. Nada buena a todos. Amén. Gracias. Cantaré, y por ti yo viviré. Cantaré, y por ti yo viviré. Shalom, hermanas y hermanos. Shalom a todos. El Padre vos guarde. Amén. Amén, amén. Amén.